En este material vamos a tratar de explicar algunas consecuencias de la ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Sabemos que la sumatoria de las fuerzas externas que se aplican a un sistema se puede calcular como la variación de la cantidad de movimiento lineal del sistema en el tiempo. Esta es la segunda ley de Newton escrita de forma diferencial. ¿Qué es lo que ocurre en los choques? Bueno, en los choques tenemos que el tiempo de interacción entre los dos cuerpos que chocan o los cuerpos que chocan es muy pequeño. Y en ese tiempo tan corto, las fuerzas internas que se generan en la acción del choque son mucho mayores que las fuerzas externas que están actuando sobre el sistema, como pudiera ser la fricción, la gravedad, etc. Entonces, por eso es que en todos los choques las fuerzas externas se pueden despreciar, se pueden considerar nulas en el instante del choque, y eso trae como consecuencia que la cantidad de movimiento lineal sea constante. La cantidad de movimiento lineal al inicio del choque o antes, instantes antes de chocar, tiene que ser igual a la cantidad de movimiento lineal inmediatamente después del choque. Entonces, ¿qué ocurre? Que mi sistema, imaginemos ahora la animación que tenemos a la derecha. Tenemos dos esferitas que tienen la misma masa, pero ocurre que la cantidad de movimiento lineal del sistema no es más que la cantidad de movimiento de la esferita 1 más la de la esferita 2, si así lo queremos llamar, trabajando con las magnitudes de la cantidad de movimiento. Eso quiere decir que la cantidad de movimiento de la esferita 1 más la cantidad de movimiento de la esferita 2 al inicio tiene que ser igual a la suma de esas cantidades de movimiento al final, de la 1 por supuesto y de la 2. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros seguimos desarrollando esta expresión, vamos a darnos cuenta, si las dos esferas tienen la misma masa, en el miembro de la izquierda podríamos sacar la masa factor común, velocidad 1 al inicio más velocidad 2 al inicio es igual a la masa, velocidad 1 al final más velocidad 2 al final. Y con esta expresión, si canceláramos las masas, porque evidentemente aquí son iguales, entonces podríamos decir que la suma de las velocidades al inicio del movimiento, instantes antes del choque, tiene que ser igual a la velocidad del sistema inmediatamente después del choque. Y esto nos va a permitir hacer diferentes análisis que ustedes pueden comprobar si accionamos nuestra simulación. Vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí a la derecha, decimos que esta esferita roja se va a mover con una velocidad de 5 metros por segundo positiva, o sea, de izquierda a derecha, y que la esferita azul se va a mover con esa misma velocidad al encuentro de la esferita roja, estaríamos hablando de que al inicio ambas esferas tienen, vamos a tomar otro color para hacer énfasis en que estamos trabajando con el ejemplo específico, diríamos, velocidad inicial de la esferita 1 es 5 metros por segundo, más la velocidad de la esferita 2, en este caso sería menos 5 metros por segundo, tiene que ser igual, eso es antes del choque que lo estamos realizando de esa manera, entonces esto tiene que ser igual a 0. Significa que la suma de estas dos velocidades tienen que ser igual a 0 precisamente porque la cantidad de movimiento lineal se conserva. Veamos qué es lo que ocurre acá. Ahí vienen al encuentro las dos esferas con una velocidad de 5 metros por segundo e intercambian, fíjense acá arriba, como la velocidad final de la 1 ahora es menos 5 y de la 2 es 5.
Significa entonces que cuando yo sume ambas cantidades de movimiento, da 0. La cantidad de movimiento lineal en este choque se conservó tal y como predice la teoría. Esto es un choque perfectamente elástico donde las dos esferas chocan y después se separan inmediatamente después del choque.